Así que bueno, en esta tarde, estamos considerando el tema de la iglesia en un sentido particular, que es una iglesia bíblica. Ustedes se denominan iglesia bíblica, o el nombre bíblico aparece en varias ocasiones, y si estamos hablando de una iglesia bíblica, queremos hablar de qué es lo que caracteriza o marca una iglesia bíblica. ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de esto? A través de los años y ministrando arriba y abajo de este continente y en España, muchas veces se me hicieron preguntas en cuanto a cómo encontrar una iglesia. ¿Qué es lo que debo encontrar en una iglesia? ¿Qué es lo que me debe motivar a ser parte de una congregación X? Preguntas como, ¿cómo puedo encontrar una iglesia? ¿Cómo puedo escoger una buena iglesia? ¿Qué es una iglesia según la Biblia? ¿Cómo puedo saber si una iglesia es sana? Preguntas de este estilo se me han hecho múltiples veces. ¿Qué debe ser mi función en una iglesia? ¿Qué es lo principal en una iglesia? ¿Qué debo considerar si estoy pensando identificarme con una iglesia, etcétera, etcétera? Y preguntas muy similares. Tal vez algunos de ustedes vienen de diferentes congregaciones, de diferentes iglesias y han llegado a este lugar y en el proceso se han hecho preguntas similares. ¿Cómo es que encuentro? ¿Qué es lo que debo hacer para encontrar una iglesia donde encontremos sana doctrina y una práctica también sana? Sin duda, muchos de ustedes se han hecho estas preguntas. Y en esta tarde entonces me gustaría considerar juntos esta pregunta. ¿Qué es una iglesia bíblica? ¿Qué debe caracterizar a una iglesia bíblica? Para nosotros la pregunta fundamental, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de lo que es la iglesia o una iglesia bíblica? Estamos en una congregación similar también nosotros, donde la gente ha venido de diferentes congregaciones, diferentes iglesias, diferentes ideas de lo que es un cristiano, de lo que es una iglesia, y vienen con su bagaje de conceptos que traen desde atrás. Y por lo tanto es importante que enseñemos a los nuevos creyentes o a las personas que se acercan lo que es una iglesia bíblica. Y hemos estado considerando juntos este tema como congregación allá también, en un contexto un poco más reducido, pero similar a este. ¿Qué me enseña el Nuevo Testamento acerca de la iglesia? Bueno, no voy a dar una clase de eclesiología aquí, pero simplemente recordar que básicamente el Nuevo Testamento nos da dos conceptos de iglesia. La palabra original es la palabra eclesía, que quiere decir aquellos que fueron llamados, en contexto salvífico, aquellos que fueron llamados por Dios, es compuesto por preposición ek y la palabra kaleo, que quiere decir llamar fuera de o afuera. Y el concepto de iglesia en el Nuevo Testamento es, como dije, de dos maneras. En primer lugar, el Nuevo Testamento nos enseña que la iglesia es la congregación o la asamblea de todos los creyentes, estén donde estén. En ese sentido estamos hablando de la iglesia cristiana universal o la iglesia cristiana invisible. Todos los llamados por el Señor a salvación pertenecen a la iglesia, estemos en Júpiter, Florida, o estemos en Cali, Colombia, o estemos en Santiago, Chile, estemos donde estemos. Somos todos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Todos aquellos que somos salvos por Él, hemos sido redimidos por Él y hemos sido sellados, hemos sido bautizados, mejor dicho, por el Espíritu Santo, incorporándonos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, en primer lugar podemos ver eso en el Nuevo Testamento, la iglesia universal del Señor Jesús. Estaba leyendo hace unos minutos justamente este pasaje en 1 Corintios 1, y hablaremos de eso en un segundo, donde Pablo hace énfasis de la iglesia universal y también la iglesia local. Pero no solamente nos enseña el Nuevo Testamento de la iglesia universal del Señor, todos los creyentes alrededor del mundo, sino que también el Nuevo Testamento nos enseña que los creyentes se reúnen en cierta localidad siendo parte de una iglesia o asamblea local.
y básicamente las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas a creyentes en diferentes iglesias. Por eso Pablo se dirige a los Efesios, a la iglesia que está en Éfeso. Y por ejemplo en este pasaje que mencioné, 1 Corintios capítulo 1, Pablo se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto. Aquí nos da la idea de que Pablo se dirige a la iglesia, a los redimidos de Cristo que se congregan en Corinto, en esta ciudad. Y después agrega esto: a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, que es una descripción de los creyentes en todo el Nuevo Testamento. Los santos son los redimidos, los creyentes, los que han sido salvados. Y luego, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Ahí Pablo habla de la iglesia universal, de todos aquellos que pertenecen a Cristo, vivan donde vivan. Muy bien. El punto es este. Creo que no existe en el Nuevo Testamento, en ningún lado, el concepto de creyentes sueltos, creyentes llaneros solitarios, creyentes que, no, yo soy del Señor, yo sigo a Cristo, yo no necesito ninguna iglesia, como si eso fuera algo que no se enseña en ningún lado, pero a lo cual se hace hincapié en el Nuevo Testamento. No hay el concepto de creyentes sueltos. Siempre que se habla de creyentes, cada uno de esos creyentes es parte de una congregación local. Entonces, lo que vemos que el Nuevo Testamento hace hincapié en el hecho que somos miembros de una asamblea local donde cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia, de esa asamblea, y nos ministramos unos a otros. Ustedes recuerdan durante este tiempo de COVID que fue un tiempo difícil para la iglesia, particularmente lo que denominamos la iglesia local, donde hubo tantas iglesias que ya no se reunían y dejaron de reunirse y dejaron muchas de ellas de existir como congregaciones locales. Gracias a Dios que en muchos lugares el Señor mantuvo a un grupo fiel que se mantuvo firme y que formó parte de una congregación a pesar de lo que el gobierno trataba de hacer y decir a los creyentes. Ustedes recuerdan el pasaje clásico que nosotros como iglesia creyentes decidimos afianzarnos a esto. Es lo que el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 10 de Hebreos: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más ver que el día se acerca. El punto es que somos llamados, pase lo que pase, a ser parte de una congregación. La razón que nos reunimos juntos es para ministrarnos unos a otros. Estaremos hablando de eso el día de mañana, y creo que el día de mañana, cómo es que nos ministramos unos a otros por medio de los dones del Espíritu y también por todos los llamados en el Nuevo Testamento acerca de unos a otros, etc. Estaremos hablando de eso en particular el día de mañana. Pero el punto es que el Nuevo Testamento hace hincapié que si somos creyentes, pertenecemos a Cristo, fuimos incorporados en el cuerpo de Cristo, su iglesia, por medio del bautismo del Espíritu Santo, pero debemos también formar parte de una congregación local, estemos donde estemos. O sea, como dije, la idea de personas sueltas sin pertenecer a una congregación local no existe en el Nuevo Testamento. Ya es algo de poner atención. Pero hablando de una iglesia local, ¿qué son las características, las marcas que deben ser manifiestas en una iglesia local? Y quisiera que el resto de nuestro tiempo prestáramos atención a estas marcas. No son todas tal vez, pero son las que yo considero las más significativas, las más importantes que debemos considerar si estamos hablando de una iglesia bíblica. Si somos iglesia bíblica, estas son características o marcas que deben ser distintivas de esa iglesia, y es lo que estaremos viendo. Y la primera de estas marcas que yo observo en el Nuevo Testamento es compromiso con la verdad absoluta de la Escritura. Una iglesia bíblica, aún el nombre lo indica, es una iglesia que está comprometida con la autoridad absoluta de la Escritura.
Y lo que estamos diciendo a través de esa frase es que la Escritura es la única autoridad de la iglesia. No hay autoridad sobre la iglesia. La autoridad es la Escritura. Yo como pastor no soy la autoridad de la iglesia. Fernando no es la autoridad de la iglesia. Los diáconos, los ancianos no son la autoridad de la iglesia. Sí tenemos cierta autoridad delegada por el Señor. Pero cuando hablamos de autoridad, la autoridad final y la autoridad completa y perfecta sobre la iglesia es la Escritura. La Escritura. Ninguna denominación, ningún grupo es la autoridad de la iglesia, ningún hombre es la autoridad de la iglesia, ninguna organización eclesiástica tiene autoridad sobre la iglesia. La Escritura es la única y sola autoridad sobre la iglesia. Eso caracteriza a una iglesia bíblica. Si esa no es una de las características de esa congregación, no tiene derecho a llamarse iglesia bíblica. Si me ven así respirar hondo es porque estamos a 6.000 pies de altura. ¿Cuánto estamos? Aquí en Colombia. Y nosotros estamos a nivel del mar allá en Florida y de repente estoy aquí y me siento como que me falta el oxígeno. Así que si me ven, ya hablé con Santi que se encargue de tomar las riendas de este. Pásame el agua, por favor. No, disculpen. Muy bien. La Biblia, la palabra de Dios, tiene la autoridad absoluta y total. Por supuesto, la Biblia es el único lugar, la única fuente donde tenemos la mente y voluntad de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, si hablamos de autoridad sobre la iglesia, la autoridad es la palabra de Dios. Punto final. La Escritura es la palabra de Dios que Dios utiliza por su Espíritu para salvar a las personas y para santificar a los creyentes. No hay salvación sin la Escritura, no hay posibilidad de santificación sin la enseñanza sistemática de la Escritura. Por eso el Señor Jesucristo, cuando está intercediendo por los suyos, que nos incorpora a nosotros, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos dice 1 Pedro 1:23 que fuimos salvados por medio de la palabra de Dios. También lo repite Santiago capítulo 1, versículo 18. Entonces, somos redimidos salvados a través de la palabra de Dios y somos también santificados por medio de esta palabra. Toda palabra en la Escritura, por supuesto, es inspirada por Dios. Y dirigiéndose a Timoteo, en el capítulo 4 de 2 Timoteo, nos da Pablo llamado final a Timoteo y absoluto sobre su responsabilidad como pastor sobre la iglesia. Timoteo, te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Predica la palabra. Cada vez que una persona llega o entra a una iglesia bíblica, lo que debe estar escuchando es justamente la exposición de la palabra. Que la palabra sea lo central en el ministerio y práctica de esa iglesia. Por esta razón, y hablamos de esto anoche con el grupo de hermanos que se reunió aquí, los pastores de una congregación bíblica deben cumplir con este mandamiento, al igual que Timoteo, cuando Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué es lo que hace? Que traza, que maneja con precisión la palabra de verdad. La predicación de la verdad revelada es indispensable, ya que es la palabra de Dios al hombre. La palabra de Dios, la predicación de la Escritura. Pablo, dirigiéndose a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2:13, les recuerda lo siguiente: por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra
en vosotros los que creéis. La palabra de Dios nos enseña, Hebreos capítulo 4, versículo 2, es viva y eficaz. Dios lleva a cabo su obra por medio de su palabra. En Isaías capítulo 55, versículo 11 creo que es, nos dice Dios a través del profeta que mi palabra no volverá a mí como vacía, sin que logre los propósitos para la cual yo la envío. Así que cuando nos paramos a enseñar y en proclamar y predicar la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es simplemente dependiendo de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa palabra va a ser la obra de cambio en la vida, transformación en el alma y el corazón de los hombres. El Salmo 19:7 nos dice, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. ¿Y qué es lo que hace? Convierte el alma. Otra traducción podría ser transforma el alma. O sea, la obra de transformación es del Espíritu Santo, siempre usando la palabra de Dios predicada o enseñada o leída. Entonces, la prioridad del ministerio de la iglesia es la predicación y enseñanza de la palabra a todo nivel, porque es por medio de esta que el hombre llega a salvación y los creyentes llegan a ser santificados. Entonces, eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento, la prioridad de la enseñanza de la palabra de Dios, la Escritura. Y una iglesia que se llame iglesia bíblica debe poner esa prioridad como lo máximo en su ministerio. La palabra de Dios es el punto focal, es el punto central del ministerio de una iglesia local. Perdón, hermanos. Entonces, la primera característica o marca de una iglesia bíblica es que esa iglesia está comprometida con la autoridad absoluta de la Escritura. Y todo lo que escucho de esta iglesia, de esta congregación, es que cumple con ese punto. Está comprometida con la palabra de Dios como lo principal. La predicación de la palabra de Dios aquí no es algún apéndice a lo que se hace. La predicación es central a lo que es el ministerio de la iglesia local. Lo mismo tengo entendido que está sucediendo en Cali con Santi. Así que me siento feliz y tranquilo en ese sentido. Otra característica de una iglesia bíblica o marca de una iglesia bíblica es la siguiente. Esta iglesia debe distinguirse por la prioridad de la adoración a Dios, alabanza apropiada a Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Lo siguiente, que nuestra alabanza a Dios es el resultado de nuestro concepto de Dios. La alabanza o adoración a Dios siempre es el resultado de nuestra teología, lo que nosotros entendemos acerca de Dios. Si nuestro entendimiento o concepto de Dios es pobre o torcido o tergiversado o cambiado, lo que sea, así va a ser la alabanza también, superficial. Pero si nuestro concepto de Dios está basado en lo que Él declara en su palabra y hemos sido enseñados a través de la palabra de Dios, a través del tiempo y de los años, esa iglesia se va a convertir en una iglesia que adora a Dios según Dios se ha revelado y se ha manifestado en su palabra. Y eso ya lo puedo percibir con esta probadita de este canto de alabanza a Dios que ustedes nos tuvieron con nosotros. No fueron charaditas así, 5 palabritas repetidas 1000 veces y mucho candombe, mucho movimiento, sino que fue alabanza a Dios basado en lo que Él revela en su palabra. Todo lo que se cantó fueron himnos basados en lo que la Escritura dice. Bueno, esa es la característica de una iglesia bíblica, ¿no? Nuestra respuesta a Dios como iglesia se basa en nuestro conocimiento de la palabra. Nuestro conocimiento de la palabra. Dios se ha revelado en su palabra como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y eso domina nuestra experiencia como hijos de Dios y también domina nuestra experiencia como congregación. Cuanto más y mejor conozco a Dios en su palabra, más profunda y genuina será mi expresión de adoración a Él. Y cuando hablamos de adoración o cuando yo pienso en adoración, no simplemente pienso en una adoración de la congregación de los santos el día domingo cuando cantamos o cuando sea. Estamos hablando de la adoración a Dios personal.
Algunos de nosotros podemos cantar, otros no pueden cantar muy bien y algunos mejor que se queden callados y adoren al Señor en espíritu y en verdad, porque no lo pueden hacer en voz. Entonces, pero lo que estamos viendo es que la adoración siempre es el resultado del conocimiento que uno tiene de Dios, ya sea una adoración privada, cuando nadie me ve ni me escucha, y cuando todo lo que puedo hacer es simplemente gemir al Señor, eso es adoración. Lo que estamos pensando ahora como resultado de escuchar la palabra de Dios, eso es también adoración a Dios. Lo que cantamos es adoración a Dios. Las oraciones que se están elevando en este momento como resultado de lo que estamos experimentando, escuchando, es adoración a Dios. Todo eso es adoración a Dios. La adoración nunca es en respuesta a un tono particular, una música particular, un ritmo. No es el resultado de la manipulación por parte de algún director de alabanzas que nos invita a aplaudir, a bailar, a mover el cuerpo, lo que sea. Yo estoy perdiendo el aire, pero no es por lo que estoy diciendo, simplemente recuerdo algunos de los cultos en el cual participé como invitado, donde había mucho de esto, luces de miles colores, un ruido ensordecedor. Era más como un nightclub que un servicio de oración. No se escuchaba, uno no se podía escuchar. Ruido, luces, y todo psicodélico. Bueno, a todo eso le llamaban alabanza. Y el director ahí moviéndonos a todos a aplaudir. Bueno, eso se experimenta mucho en la mayoría de muchas iglesias. Pero eso no es adoración, porque ¿qué en eso me mueve a mí a pensar en lo que Dios ha revelado en su palabra? Mi adoración siempre debe corresponder con lo que entiendo Dios ha revelado en su palabra. ¿Se acuerdan la conversación que Cristo tuvo con la mujer samaritana? Donde los samaritanos creían que se debería adorar en el monte Gerizim. Y el Señor le dice, no, ese no es el lugar donde debemos adorar. Y tienen esa charla y en el versículo 23 de Juan 4, el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana, mire, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Noten que primordialmente la palabra apela a nuestro entendimiento, a nuestra mente, a la verdad. Es la única facultad que nos distingue del resto de la creación, de los animales de la creación. Es imposible adorar a Dios sin el conocimiento de Dios en términos de salvación. O sea, nadie puede realmente adorar a Dios a menos que haya sido redimido, que tenga el Espíritu de Dios residiendo en él. Y nadie realmente puede adorar como Dios debe ser adorado sin el conocimiento íntimo de la verdad de Dios. Por eso el Señor dice, Dios busca este tipo de adorador, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no podemos divorciar la verdad de Dios de nuestra adoración. Cuando nos reunimos como iglesia, como lo hacemos hoy aquí, cada domingo, cada miércoles o el momento que la iglesia se reúne a escuchar su palabra, debemos responder en adoración a lo que escuchamos y a lo que estamos siendo enseñados, en nuestra mente, en nuestros cantos, en nuestras oraciones. Dios es nuestra audiencia en cada culto, no es el resto de la gente, no es el predicador, no es nadie, es el Señor, a Él adoramos. La adoración no es algo mecánico que hacemos, sino que debe ser siempre nuestra respuesta con todo nuestro ser a nuestro conocimiento incremental de Dios revelado en su palabra. En la medida que entiendo más y mejor la palabra de Dios, en esa medida estaré también adorando a Dios. Bueno, otra característica nos lleva a la próxima característica o marca de una iglesia bíblica, es claridad doctrinal. Un concepto alto de la Escritura, un concepto alto de lo que es Dios a través de la adoración y en tercer lugar acá un concepto alto de la enseñanza de la palabra.
La Biblia demanda que seamos claros en los principios que esta palabra enseña, que seamos precisos en nuestra doctrina. La Biblia enseña principios, doctrinas que los creyentes deben entender para desarrollar convicciones que les guíen a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no se aprende solamente escuchando un sermón. Se aprende a través de estar expuestos a la enseñanza clara y sistemática de la palabra de Dios. Mucha gente piensa que la doctrina no es importante. La doctrina no es solamente importante, es crítica para la salud espiritual de una iglesia. ¿Se acuerdan la primera iglesia en Jerusalén? Capítulo 2 de Hechos, llega el Espíritu Santo, los primeros 3.000 personas, almas, se convierten. ¿Y a qué se dedicaban? El versículo 42 de Hechos 2, 42 nos dice que todos los creyentes se dedicaban continuamente, y lo primero que dice, ahí Lucas, quien es el que escribe Hechos, se dedicaban a la enseñanza, a la doctrina de los apóstoles. La primera iglesia entendió que eso era prioritario y fundamental para la salud de la congregación. Por lo tanto, lo hicieron. Hechos 2, 42. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas o a la doctrina de los apóstoles, el contenido de esa enseñanza. No es suficiente simplemente decir que creo en Cristo, soy cristiano, lo que sea. Debo estar profundizándome a través del tiempo en la doctrina de lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca del Evangelio, acerca de Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es exactamente lo que Él logró en la cruz del Calvario? Uno debe conocer y estar convencido de la doctrina de la redención y sus implicaciones. Debemos entender las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Por eso en esta iglesia, como una iglesia bíblica, siempre se hace hincapié en las doctrinas fundamentales de la fe. Sin duda aquí tienen el curso de doctrinas fundamentales. Lo mismo me imagino en Cali, ¿verdad? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos hincapié en un curso sobre doctrinas fundamentales? Porque la doctrina es fundamental para la salud espiritual de una iglesia. La doctrina no es simplemente una opción, es algo que es un mandamiento del Señor. En Judas capítulo 3, Judas, la penúltima carta o libro ahí en el Nuevo Testamento, ustedes recuerdan que Judas escribe lo siguiente: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad, este es el versículo 3, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. ¿Qué es la fe ahí? La fe no es simplemente ahí creer, se refiere al cuerpo de doctrina que fue entregado una vez y para siempre a los santos, a los creyentes. Y debemos, dice Judas, luchar, contender ardientemente por la fe, por la doctrina. O sea, esto lo vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento, particularmente en las epístolas pastorales que estamos considerando. En los requisitos para ser anciano, ¿se acuerdan? Dice Pablo a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 3, si alguno aspira el ser obispo, el cargo de obispo, buena cosa desea. Perfecto, es precioso el deseo. Pero ahí no termina todo. Un obispo debe ser irreprensible, o sea, una vida con un testimonio personal, y después seguido de lo siguiente: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. Y acá Pablo hace hincapié en la única función que se menciona en los requisitos para ser pastor ahí en todo el Nuevo Testamento: que sea apto para ¿qué? Enseñar. ¿Qué va a enseñar? ¿Arte culinaria? ¿Qué va a enseñar? ¿Música? ¿Va a enseñar historia? No, tiene que enseñar doctrina. Para eso fue llamado. Que sea apto para enseñar. Didácticos. En otras palabras, uno que enseña doctrina. El único elemento entre los requisitos para ser pastor tiene que ver con su función y capacidad en la iglesia, que es esto: el obispo debe ser capaz para enseñar doctrina. Eso se hace hincapié en todo el Nuevo Testamento acerca de eso. Entonces, una iglesia bíblica debe estar caracterizada por hombres de Dios que dirigen esa iglesia, que se han dedicado justamente a eso y son aptos, capacitados por el Espíritu Santo para enseñar
para enseñar doctrina, porque es por medio de la doctrina que crecemos, es por medio de la doctrina que llegamos a conocer mejor a Dios, su palabra. Y lo mismo se repite en Tito, lo pueden leer, Tito 1:9, Pablo le dice a este otro pastor, otra epístola pastoral, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Aquí está describiendo la función de los ancianos de una iglesia. Tito 2:1 dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Noten solamente esa exhortación. Si escuchamos el mensaje promedio y común en iglesias llamadas evangélicas por ahí, o en la tele supuestamente evangélica, y escuchamos mensajes por ahí, ahí no se escucha algo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí se encuentra cualquier cosa. Y sin embargo, Pablo dice, recuerda y enseña, en cuanto a ti, Tito, pastor, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en el versículo 15 dice, lo que vas a enseñar, los enseña con toda autoridad, que nadie te menoscabe. Tu función como pastor y obispo es de enseñar la doctrina, de enseñar la palabra de Dios a la iglesia, a aquellos sobre los cuales tú tienes responsabilidad. Y como vimos anoche, algún día vamos a rendir cuentas a Dios por lo que hicimos, usando el púlpito, usando las oportunidades que tuvimos de enseñar. Procura presentarte a Dios aprobado. Y la única manera de presentarnos a Dios aprobado como siervos de Dios es si trazamos con precisión, con rectitud, correctamente la palabra de verdad. Es la única manera. Bueno, seguimos. Otra marca de una iglesia bíblica. Número 4 en nuestra lista es discernimiento espiritual. ¿Hasta qué hora tenemos, Fernando? 2. 2 de la mañana. Sí. Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Okay. Discernimiento espiritual. Donde hay instrucción sistemática y expositiva de la palabra de Dios, va a existir discernimiento espiritual entre los creyentes. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Van a poder distinguir entre lo falso y lo verdadero, lo que es verdad y lo que es error, porque están siendo expuestos continuamente a la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. Si yo conozco y estoy familiarizado con la palabra de Dios, que es su verdad, y se me enseña continuamente, y yo la leo continuamente, yo medito en su palabra, leo recursos que tienen que ver con la palabra de Dios, y estoy aprendiendo acerca de la sana doctrina, voy a poder discernir entre esa doctrina que es la verdad y aquello que es falso. Entonces, si no conocemos la verdad, somos víctimas de cualquier corriente por ahí que venga con ideas extrañas y comenzamos a tragarnos cualquier cosa, y por eso en muchos servicios evangélicos se dicen patrañas que son increíblemente, no sé cómo describirlas, a veces he estado en cultos donde se dicen cada cosa y la gente dice amén, amén, hermano, amén, todo es amén. Me acuerdo en una ocasión estaba el pastor diciendo que Judas se entregó al Señor. Y una hermana, amén, amén. Digo, nadie está pensando en lo que está diciendo. Todo es amén, quiere decir que no hay discernimiento. ¿Me explico? Entonces, una iglesia que no tiene discernimiento no va a poder distinguir entre lo que es realmente verdad y aquello que es error. Y a todos, como niños chiquitos, se comen cualquier porquería que encuentran en el piso. Por eso Pablo le dice a los efesios que no sean ya niños, sacudidos de aquí para allá como con las olas del mar, sino que tengan discernimiento, en pocas palabras. Entiendan lo que es la doctrina. En 1 Tesalonicenses 5:20, Pablo le dice a los tesalonicenses, no despreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Eso es discernimiento. Debemos escuchar y poder discernir si lo que escuchamos es verdad o no es verdad. Examinar todo con cuidado, dice Pablo, y retener lo bueno. Este es un principio que encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 11, cuando Lucas está describiendo a los nobles de Berea, ¿se acuerdan? Que dice que estos
creyentes o estas personas que estaban siendo expuestos a la palabra de Dios eran más nobles que los de Tesalónica, pues habían recibido la palabra con toda su solicitud, escudriñando a diario las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es escuchar con discernimiento. No todo lo que brilla es oro, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en el contexto de enseñanza bíblica. Pablo a los tesalonicenses les dice, 2 Tesalonicenses 2:2, no seáis sacudidos fácilmente en vuestra manera de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Estaban siendo expuestos a una doctrina que decía que ya el Señor había llegado. ¿Y qué pasó entonces? Nos perdimos la segunda venida, era la conclusión, y Pablo dice, tengan cuidado. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que escuchan es verdad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En el versículo 3 dice que nadie os engañe de ninguna manera. Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a principios elementales del mundo, y no según Cristo. Cuidado. Otra vez el versículo al cual me referí, Efesios 4:14, que ya no seáis niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Todos estos pasajes nos hablan de tener discernimiento y evitar ser engañados. Escuchando, comparando la Escritura, examinando, reteniendo lo bueno, en otras palabras, teniendo discernimiento que viene de conocer la Escritura y, por supuesto, someternos a la autoridad de la Escritura. Eso es característico en una iglesia bíblica. Los hermanos que vienen a una iglesia donde sistemáticamente se está enseñando la palabra de Dios, con el tiempo van a comenzar a darse cuenta, es cierto esto, yo me había creído esto, me había tragado esta píldora, y fíjate, ahora lo veo en la Escritura, no lo veía antes, pero ahora lo veo, ahí está. Y yo como tonto, siguiendo a la turba, siguiendo a la multitud, seguía lo que me contaban, lo que me decían, y puro amén, amén, y yo engañado. Lo he escuchado este testimonio múltiples veces. Y gracias a Dios por aquellos que el Señor trae y en su misericordia, en su providencia, en su gracia nos coloca en una iglesia bíblica. Bueno, por eso el Señor Jesucristo antes de partir dio también a la iglesia hombres dotados. ¿Se acuerdan? Capítulo 4, versículo 11 de Efesios. Dio a algunos apóstoles, a otros a ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, cada uno de nosotros. Es que, Henry, yo no me siento muy santo que digamos. No importa cómo te sientas. El Señor dice que todo aquel que ha sido redimido, pertenece a Él, por fe ha venido a salvación en Cristo Jesús, es un santo. El Señor nos ve no en nuestra conducta diaria, el Señor nos ve a través de los méritos de aquel que nos hizo santos, que es el Señor Jesucristo. Si estamos en Cristo, somos santos. Por eso Pablo se dirige aún a los creyentes en Corinto, pasaje que leímos hace un rato, como santos. La iglesia de Dios en Corinto y los denomina santos y santificados en Cristo. En la práctica ellos tenían todo tipo de problemas con el pecado y sin embargo eran santos. Porque la descripción de un creyente como santo no es en virtud a su comportamiento, buena palabra, diario, sino en virtud a lo que Él es en Cristo Jesús. Tenemos la tendencia a ser legalistas y si nos portamos bien, entonces somos aceptos delante de Dios. Si nos portamos mal, ya no soy santo, ya no soy. Eso es un falso concepto, es una mentira diabólica. Bueno, seguimos. Otro distintivo de una iglesia bíblica, hablando de santidad, es la santidad personal de los creyentes. No solamente somos santos por virtud de haber sido llamados a salvación en Cristo Jesús, sino que ahora somos santos para vivir como santos. De nada vale ser ortodoxos en nuestra
doctrina y creer nuestra teología a la perfección si no estamos comprometidos con principios de santidad, si no vivimos personalmente. Eso escuchamos por parte de Santi ayer. Santi, ¿qué nombre? Justo estamos hablando de santos y aparece tu nombre, Santi. Debe haber cierta verdad ahí, ¿no? Sí. Él es santo en el Señor y es santo también por nombre. Bueno, Pedro nos dice a los creyentes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Y acá nos refiere a lo que éramos antes de conocer a Cristo. Piense usted en lo que era antes de Cristo. Bueno, no tiene ni razón de poder. Ninguno de nosotros vendríamos a una iglesia con una pantalla, con una descripción y una lista de todos nuestros pecados. Antes de Cristo y aún como creyentes. Pero somos santos. ¿Cómo nos cuesta creer esa realidad? Que somos santos en Cristo Jesús. No por esa conducta diaria, sino por lo que somos y la conducta perfecta de Cristo que Él logró en la cruz de Calvario. A favor nuestro, los santos. Él nos llama santos. Somos sus santos. Por supuesto, como Levítico 11:44, el Señor nos dice que debemos ser santos como Él es santo. En otras palabras, la exhortación es a vivir de acuerdo a lo que somos. Si somos santos por llamamiento, que lo somos, ahora debemos vivir santamente, apartados para el Señor, demostrando lo que somos. 2 Corintios 7:1, y estoy saltando por versículos, dice Pablo, 2 Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No solamente somos santos, sino que aquí estamos siendo llamados, exhortados a vivir en santidad. La santidad personal es crítica en la madurez de la iglesia. Dios va a perfeccionar y santificar a los suyos y lo hace primordialmente, como vimos en Juan 17:17, por medio de la Escritura, por medio de la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si no respondemos, hermanos, a este proceso de ser progresivamente santificados por medio de la palabra, el Señor tiene otros métodos. ¿Se dieron cuenta? Que el Señor va a llevar a cabo lo que Él nos dice. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y a veces ese perfeccionamiento toma métodos drásticos, como la disciplina de Dios en nuestra vida. Por eso el autor de Hebreos dice, Hebreos 12:5, además os habéis olvidado de la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. No solamente disciplina que ya causa dolor, sino que después dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. A veces el Señor utiliza métodos, como dije, drásticos, muy dolorosos, para traernos de regreso al camino de santidad. Somos santos y vamos a ser santos hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y algún día seremos perfectamente santos, absolutamente y perfectamente transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para eso fuimos predestinados. Ese día va a llegar. Y ese día glorioso seremos ya perfectos. Ahora estamos en proceso. Todavía no somos lo que vamos a hacer. Gracias a Dios que no somos lo que éramos, pero aún no somos lo que seremos. Cuando el Señor regrese por su iglesia, seremos en ese día transformados conforme a la imagen del Señor Jesucristo en la perfección. Entre tanto, el Señor nos perfecciona por su palabra o utilizando métodos que tienen que ver con la disciplina en la vida de sus hijos. Dios busca nuestra santidad práctica y no va a terminar su obra en nosotros hasta que seamos perfectamente santos en su presencia. ¿No nos debe alentar eso? Segunda, Efesios 2:10 viene a mi mente. Somos hechura suya, hechura de Dios. La palabra hechura es poema en griego, que quiere decir obra de arte.
la más magnífica obra. Somos hechura suya, obra de arte de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso fuimos llamados. Si algún día esa obra del artífice que comenzó cuando nos llamó a salvación y está perfeccionando hoy, quitando las asperezas, quitando esto, martillando esto y quitando todo aquello que nos sirve, algún día seremos el vaso final, la vasija final, la perfecta obra de Dios en su presencia. Pero entre tanto estamos siendo perfeccionados. Bueno, santidad práctica es algo que distingue a una iglesia bíblica. Si una iglesia es una iglesia que no está siendo distinguida o caracterizada por creyentes que buscan y anhelan ser santos y están siendo santificados por la palabra, no tiene derecho a llamarse iglesia bíblica. Otra marca, y estamos llegando ya al final. No se preocupen, hermanos. Este avión aterriza en un rato. Demanda de los suyos un alto grado de santidad personal, y esto es lo que buscamos como individuos en nuestra iglesia. Es lo que Dios quiere de nosotros. Nos dice, sed santos en práctica, porque yo soy santo. Y si somos hijos de Dios, ¿cómo vamos a vivir como se nos da la gana? Somos de Él, debemos vivir como Él desea. Y otra marca de una iglesia bíblica es, hablando de santidad, es pluralidad de líderes santos, hombres piadosos. Ustedes notaron que el elemento crítico en la vida espiritual y salud espiritual de una iglesia son los líderes de su congregación, de esa congregación. Y tristemente, las iglesias en general, las iglesias llamadas evangélicas en general, están siendo lideradas por personas que no están calificadas para ser ancianos, obispos o pastores, porque no se preserva el mandamiento de esos distintivos y requisitos. Si alguno desea ser anciano, buena cosa desea, pero tal persona debe ser irreprensible. Y Pablo comienza a dar una serie de virtudes piadosas que todo pastor, todo siervo de Dios debe tener antes de ser llamado pastor y practicar en la iglesia como pastor. Pablo no está hablando de perfección, porque él mismo dice en Filipenses 3, no que yo lo haya alcanzado ya, sino que una cosa hago, dejando lo que queda atrás, prosigo al blanco. Todo pastor, todo anciano, todo obispo dentro de la iglesia, que son términos intercambiables en el Nuevo Testamento en cuanto al líder de la iglesia o líderes de la congregación, está consciente de que él no es perfecto. Está consciente de que hay luchas en su vida. Está consciente de que el Señor que comenzó aún la buena obra llamándolo al ministerio está aún trabajando en esa obra. Y gracias a Dios que nuestro ministerio no depende por nuestra conducta a veces, sino que depende de la fidelidad de Dios al llamarnos. Pero este es el punto, que un anciano, un obispo, un pastor debe ser llevado, o mejor dicho, debe ser seguido por una vida que demuestra un testimonio personal. Si no hay un testimonio de irreprensibilidad en esa vida, no tiene derecho a ser pastor. Y algunas iglesias no ponen ninguna atención a eso, y por eso las iglesias están como son. Si los líderes son perversos o torcidos o malos o han caído y no les importa nada, así va a ser la congregación. El pueblo será como su profeta, Oseas. Hechos 20:17, Pablo llama a los ancianos de Éfeso, los ancianos de la congregación, y los convoca y les dice en el versículo 28, tened cuidado de vosotros primero, vosotros pastores, siervos, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia vida. Y acá Pablo está llamando a los pastores, a los líderes de la congregación, y son varios, a los ancianos, a tener cuidado primero de ellos mismos, su vida personal,
y luego estar en condiciones de cuidar a aquellas ovejas que están bajo su protección y cuidado. Bueno, eso es interesante de notar que en muchas iglesias no existe tal cuidado de cualquiera que se quiera hacer pastor porque tiene carisma, porque tiene labia o sabe aparentar ciertas cosas, ya se hace pastor. Eso es totalmente dañino y no bíblico en el contexto de nuestro estudio en esta mañana, en esta noche. Los líderes de una iglesia cristiana en el Nuevo Testamento no son las personas más importantes de la sociedad, no son los presidentes de corporaciones, no son los profesionales, no son las personas que la gente dice, esto sí, valen, cantores, artistas, qué sé yo. Yo conocí a varios en el transcurso de estos años, en reuniones donde muchos evangélicos se reúnen ahí y tienen reuniones de todo tipo. Conocí a varios pastores, entre comillas, de que eran artistas, cantantes, lo que sea. Ya no están, porque así como surgieron también se van y desaparecen. Bueno, los ancianos de la iglesia en el Nuevo Testamento son individuos piadosos en su vida personal, un ejemplo en sus familias, un ejemplo para los de afuera y personas que, como ya dije, sean capaces para enseñar la palabra de Dios. Muy bien, y finalmente con esto terminamos. Una iglesia fiel, una iglesia bíblica se caracteriza por comunión cristiana. Simplemente voy a mencionar lo que esto es y estaremos hablando de esto en particular el día de mañana. Comunión cristiana es me refiero al ministerio mutuo de los creyentes. No fuimos llamados a simplemente sentarnos en una iglesia y escuchar, fuimos llamados a ministrar. Y el ministerio de la iglesia es el ministerio de todos los creyentes. Cuando los creyentes se ministran mutuamente a través de los dones del Espíritu que estaremos considerando el día de mañana y también a través de las exhortaciones bíblicas en el Nuevo Testamento unos a otros, orar unos por otros, advertir unos a otros, serviros unos a otros, etcétera, que son un gran número de estas. Pero estaremos en particular hablando de eso. Una congregación bíblica, una iglesia bíblica se caracteriza o es marcada por un ministerio donde muchos y todos los hermanos que son miembros de esa congregación participan en el ministerio unos a otros. Yo he visto, se ha tenido oportunidad de ver acá cómo tantos hermanos están ministrando y activándose en que esta conferencia, por ejemplo, sea algo de beneficio para todos, y hay muchos trabajando como hormiguitas, ahí, acá, allá, moviendo. Me estaba contando Fernando de todos los que están trabajando, de los equipos que están ministrando para el beneficio de toda la congregación. Eso es digno de ver, pero eso no se ve a menos que sea una iglesia que realmente está siendo enseñada en lo que Dios dice en su palabra acerca del ministerio de todos los creyentes. Eso es una iglesia bíblica. Bueno, tengo 5 minutos. No me mires feo, porque si me miras feo... Ustedes conocen a Fernando, yo amo a Fernando, lo quiero un montón, pero cada vez que lo llamo por teléfono, ¿han escuchado la respuesta? ¡Aló! Y siempre parece que, ay, ¿por qué habré llamado? Aquí viene el palo, pero es bueno, mi hermano Fernando, es muy bueno, y le amamos. Como repaso, ¿qué caracteriza las marcas de una iglesia bíblica? 1, compromiso con la autoridad absoluta de la Escritura. 2, adoración apropiada con el Dios revelado en la Escritura. 3, claridad doctrinal. La Biblia enseña que la doctrina que la iglesia debe entender y practicar es la doctrina, es el fundamento de la fe. 4, lo vimos, discernimiento espiritual. Número 4, habilidad de distinguir, de separar lo falso de lo verdadero, la verdad y el error. Una iglesia que está siendo instruida en la palabra de Dios va a tener ese discernimiento. 5, santidad y piedad personal en la vida de los creyentes, y esto se ve incrementalmente a través del tiempo. Entre paréntesis, por el hecho de haber escuchado un sermón, ya no nos va a convertir en este tipo de personas.
Esto es el resultado de estar expuestos a la palabra de Dios y al ministerio de la iglesia a través del tiempo, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, estudio bíblico tras estudio bíblico, a través de los años. Esto no viene así, porque escuchemos un sermón, ya la hice con esta. No, imposible. Número 5 en nuestra lista, santidad y piedad personal. Pedro, escribiendo a los creyentes de la iglesia dispersa y perseguida, les dice que debemos ser santos porque Dios es santo. Y finalmente, 6, líderes piadosos, en mi lista, sería el punto número 6. Una iglesia bíblica es una iglesia que se distingue por tener líderes piadosos, líderes que son irreprensibles. En otras palabras, que no se le apunte algo en la vida de este hombre que lo descalifique del ministerio. No perfectos, pero sí irreprensibles. Porque ningún pastor es perfecto, pero un pastor bíblico es un pastor que progresa en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra y progresa en santidad. Y número 7 es lo que acabamos de mencionar, es el ministerio, comunión y ministerio mutuo de los creyentes de esa iglesia. En el contexto, vamos a notar con el uso de los dones del Espíritu, que hablaremos de eso mañana, y también a través de la obediencia a los mandamientos, exhortaciones del Nuevo Testamento que nos llaman a servirnos unos a otros, a vivir, orar unos por otros, confesar nuestros pecados unos a otros. Y entre paréntesis hay como 44 de esos unos a otros que realmente es interesante notar el énfasis que se observa en las páginas del Nuevo Testamento. Bueno, estaré hablando de eso en particular el día de mañana. Hermanos, les agradezco su atención. Sé que ha sido un poco distraída la enseñanza, pero que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere y sigan siendo lo que son, una iglesia bíblica.